Reporte 100. Jaime Gutiérrez Gómez, presidente del Colegio Médico de México, para hablar de este tema. Doctor Gutiérrez, buenos días, gusto en saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista, Jesús, estoy a tus órdenes. Gracias, qué amable. Faltan especialistas en esta materia en México, doctor. Los primeros 60 médicos que llegaron, se habla de que son cirujanos, que son especialistas en medicina interna, en pediatría, en ginecología y en anestesiología. Faltan anestesiólogos, faltan ginecólogos, faltan pediatras, faltan cirujanos en el país. No, Jesús, yo creo que el contexto va por otra línea. Más que falta, hay que recordar, hacer una recapitulación de todo lo ocurrido, si me permite. Claro. Cuando el señor presidente dio la noticia que había hecho un convenio de colaboración con el gobierno de Cuba para enviar médicos y poderlos a la vez ubicarlos en sitios en donde se hiciesen falta, pues vino una serie de... pues alzar la voz, revuelo, causó un poco de extrañeza, y cuando, pues a través de los manifiestos que se efectuaron de parte de nosotros y de los grupos de colegios y federaciones del país, pues obviamente esto sí llegó a los oídos, afortunadamente, pero la estrategia fue, pues llamemos así, montar una situación en donde de pronto aparece la posibilidad de un número de plazas en todo el país y en donde se invitaban a que se inscribieran. Por lógica, y tú lo sabes, en los sitios en donde existe una gran inseguridad o sitios en donde son sitios lejanos o poblaciones que se encuentran a kilómetros de ciudades de importancia, llamémoslo así, pues iba a ser por lógica una dificultad para que el médico pudiera tomar una decisión, llámese médicos generales, médicos de primer contacto o incluso especialidades. Lo vimos, los resultados pues eran de esperarse, no en todos los sitios se logró que el médico hiciera esta solicitud de contratación. Tan es así, pues que ahí en Sonora, que donde están ustedes, pues perfectamente saben que de la zona norte, pues esos son sitios de muy alta, pues hoy día incidencia de situaciones no gratas. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que ahorita de pronto, pues eso, ahora sí, con todo ese resultado, pues viene el gobierno y dice, señores, ¿ya vieron? Pues no todos se contrataron, entonces tengo que echar mano de los médicos a quienes yo había mencionado. Aquí es evidente, ya nos enteramos el fin de semana de la llegada de los médicos cubanos. Es cierto, estamos totalmente de acuerdo que el cuarto constitucional que da el derecho a la salud a los mexicanos, es evidente que tenemos que promoverla, estamos totalmente de acuerdo. También reconocemos que no, esas plazas que se ofertaron pues no fueron objeto de cubrirse como se hubiese querido por parte de nuestros colegas, pero que también nos deja en un poco la incertidumbre en decir por qué, cuáles fueron las razones, que eso es un análisis que podemos hacer en otro momento. ¿Y cuáles fueron precisamente, doctor? Una de ellas me imagino que tiene que ver con el tema de la seguridad, porque sí recuerdo que en su momento salió Zoé Robledo a hablar de, si mi memoria no me falla, alrededor de 13,000 plazas, de las cuales se ocuparon más o menos la mitad, alrededor de 7,000. Es correcto, sí, claro, las circunstancias son esas, ¿no? Es la parte de los sitios en donde existe una inseguridad, te decía, muy importante, y en donde incluso, desafortunadamente al tiempo, ya viste que tuvimos ahí las muertes en dos lugares, tanto en Chihuahua como en Durango, de una colega anestesióloga y un médico pasante de servicio social. Entonces, es el punto crítico. Es cierto, nos habla reaccionarios, nos dicen reaccionarios, simple y llanamente que en aquel momento solicitamos que se abrieran esas plazas y como arte de magia, después de 4 años de gobierno, pues aparece en el número de plazas que se promovieron y que te digo, era parte de un plan en decir, ¿vieron? Aquí están las plazas, no se llenaron. Entonces tengo que, a lo que él ya había hecho ese convenio de colaboración, o llamémoslo así, de colaboración,
porque es un punto bien importante que ahora tocaré en referencia a los médicos que están contratándose en el IMSS. ¿Y cuál es la situación? Tú me dices, escuchaba ahora la nota en decir médicos, anestesiólogos, ginecólogos, internistas, pediatras, etcétera. ¿Quién va a reconocer los estudios de esos médicos de la hermana República de Cuba? Para nosotros, médicos de aquí de México, necesitamos hacer homologación prácticamente. Cuando los vamos y estudiamos una especialidad en el extranjero, tenemos que regresar, homologar nuestros estudios, reconocer incluso a los consejos de las especialidades para que den el visto bueno. Entonces aquí la SEP también tiene que entrar en decir, si estamos tratando de garantizar que la salud a nuestros compatriotas mexicanos sea de nivel, como se ha dicho, pues también tenemos que saber qué tipo de médicos están llegando. Y entonces es un cuestionamiento que hacemos hoy día en decir, señores, ahora, ¿quién reconoce a estos médicos? Eso es un punto. Y el otro, ¿cómo es el tipo de contratos que se están efectuando para estos médicos? ¿Es realmente contrato directo de los médicos o es este convenio de colaboración que seguramente en aquel momento cuando surgió este manifiesto del presidente de la contratación de los médicos cubanos, se acercaron grupos de médicos de Cuba, incluso de Miami a nosotros para decirnos que realmente ellos no les paga el gobierno de México, les paga el gobierno de Cuba. Así es. Y realmente los pagos para ellos son mínimos, incluso se quejan de esa agresión a los derechos humanos de estos médicos. Entonces se están enviando a médicos extranjeros, llamémoslo así, como carne de cañón, y pues a ver qué sucede. Entonces estamos a la espera, estamos haciendo un análisis bien importante de todo eso que te comento, Jesús, porque realmente pues fue la preparación, yo no quiero llamarle teatro, pero sí fue un proyecto que se realizó a través de las manifestaciones que hizo el gobierno de México, que surgió eso precisamente en decir, no se cubrieron todas las plazas, entonces hago caso omiso a todo lo que ellos me dijeron y los contrato. Ahora, también el presidente decía ahora el fin de semana, pues pueden ser de Rusia, de Estados Unidos, de Perú, de no sé, pues ojalá fuese así. Aquí lo único es que yo no quisiera politizar, pero curiosamente, ¿qué experiencia tenemos con los hermanos colegas de Cuba que han ido a Venezuela, han ido a Perú, han ido a Bolivia, y que de alguna manera son gobiernos que tú sabes se encuentran o se encontraban algunos, porque por ejemplo en Bolivia ya no se encuentran, pero cuando estuvo el gobierno izquierdista pues sí hicieron parte de estas colaboraciones. Entonces es todo un entorno bien difícil, Jesús. No somos contrario al gobierno, al contrario, el Colegio Médico de México podemos considerarnos como auxiliares precisamente en esta formación de las políticas públicas. Es lo que nos da el derecho de tener un registro y que definitivamente pues es a lo que hemos también alzado la mano, es decir, señores, aquí estamos, invítenos a participar en este tipo de preparación de estos proyectos, en dar nuestro punto de vista y tratando de no tampoco pues golpearnos, de decirnos de esa manera neoliberalistas y que como muchas otras formas de llamarnos a ocurrir. Entonces pues hoy en donde estamos, hoy estamos haciendo estas reflexiones que te menciono. No queremos entrar en un proceso de discusión. Obviamente tienen el mango por el sartén con la evidencia en decir, te repito, nosotros pusimos las plazas, no las llenamos, no las cubrimos, entonces tenemos que ver de qué forma. Pues de alguna es una consideración que sí se puede reconocer en el sentido de que es necesario no nada más ver y traer médicos, ir también a ver a los lugares, los sitios en donde se otorgan la salud, donde se están dando las consultas, que cuente con todo, que la unidad sea una unidad por lo menos con una certificación de calidad y obviamente la parte de los riesgos en cuestión de inseguridad. Doctor Jaime Gutiérrez Gómez, presidente del Colegio Médico de México, no quisiera dejar de lado la oportunidad, aprovechando que usted comenta tangencialmente el tema hace un momento, precisamente del asesinato
de dos colegas suyos en Chihuahua y en Durango, la doctora Maciel Mejía Medina del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Sierra Tarahumara el pasado 12 de julio y 3 días después de Eric David Andrade, un pasante de medicina asesinado en el Hospital Integral del Salto, Pueblo Nuevo, en Durango. El crimen ocurrió el 15 de julio, este mes. El rector de hecho de la Universidad de Durango, de la Autónoma de Durango, Martín Soriano, comentó pues que decidieron retirar a todos sus estudiantes de medicina que realizaban el servicio social, que eran alrededor de 300, hasta que no hubiera condiciones reales para ejercer su profesión. Este es el gran problema, doctor. Este es uno de los grandes problemas. Sí, es correcto, es correcto. Incluso tuvimos la oportunidad la semana pasada de tocar puertas en la Comisión de Salud de aquí de la Cámara de Diputados. Nos acompañaba la presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos de Información. Tuvimos una reunión de trabajo y efectivamente es nuevamente hacer una propuesta de analizar hasta dónde el servicio social sigue siendo vigente en los programas de educación de las escuelas de medicina. Si recordamos, el servicio social fue instituido como la forma de regresar lo que tu universidad te había dado para tus estudios. Pero hoy estamos ya prácticamente en el 2020, en donde un gran porcentaje de estudiantes no son de escuelas públicas, son de escuelas privadas, y entonces ellos tienen que pagar. Pero bueno, está establecido. Entonces, queremos presentar un proyecto de reforma para el servicio social, en donde se tenga que modificar, en donde tengan que ver hasta dónde el tiempo tenga que ser un año, por así llamarlo, y puede ser de tipo rotacional. Eso sería por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la parte más triste? Volvemos a lo mismo, la parte de la inseguridad en México. No podemos hacer mucho de pronto. Las políticas que se han emitido, las formas que hemos visto desafortunadamente del trato que ha ocurrido en algunos lugares, ante situaciones con grupos, con células, pero desafortunadamente el narcotráfico, pues nos deja con las manos ahora sí que cruzadas, por más que queramos. Ahora, ¿de quién depende? Pues sí depende del gobierno de México, de las políticas de seguridad que también, porque no es nada más poner un policía en la entrada del centro de salud o un policía en el hospital comunitario, sino es todo un análisis de todo el entorno que se está llevando por la forma que ocurrieron. Aparte de la compañera colega anestesióloga, que fue desafortunadamente una situación, llamémoslo así, fortuita, como alguien decía, pues le tocó, no estaba en el hospital, bueno, pero sí, es una colega. Pero el ejemplo prácticamente que ocurrió reciente del chico de Durango, pasante de servicio social, ya lo habíamos vivido en Zacatecas con un chico que también iba trasladando a un paciente en una ambulancia y le tocó todo esto. Recordar a Mariana, el caso de Mariana en Chiapas, que también fue una situación de un grado de inseguridad. Entonces es también la parte del entorno. Repito, es la importancia. Es señalar, y el señalar no significa estar en contra del gobierno. Al contrario, queremos sumarnos para bien. Pero obviamente sí necesitamos sentarnos, platicarlo, analizarlo, los asesores del gobierno, los asesores de la Secretaría de Salud, que tengan los oídos para que también podamos nosotros ser escuchados. Doctor Jaime Gutiérrez Gómez, presidente del Colegio de México, agradezco muchísimo la oportunidad de conversar con usted para la audiencia de Reporte 100 y los micrófonos se van a quedar abiertos a ver cómo transita estas reuniones con los legisladores para tratar de proponer cambios al servicio social de los médicos en el país. Me parece un tema por demás pertinente. Sí, totalmente. Bueno, eso como algunas otras consideraciones, los procesos de certificación, los procesos educativos, que también es importante, y las propuestas también de enmiendas de ley. También necesitamos ver la forma de la no penalización del acto médico. Entonces tenemos mucho trabajo. Ojalá pronto haya otra oportunidad de volver a platicar contigo, Jesús, y poderte también hacer algunos comentarios referente a todos estos puntos. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Saludos. Jesús. Que tenga buen día. Saludos. El doctor Jaime Gutiérrez Gómez, presidente del Colegio Médico de México. Reporte 100.